Hola, una vez más, buenos días. Qué bueno que estés ahí, que estemos juntos compartiendo este momento. Antes de empezar y de traerte la palabra que Dios me dio, quisiera agradecer con los ojos abiertos a Dios por la gente que ha trabajado en este tiempo. La verdad que son muchos, pero quisiera por lo menos agradecer por la gente que estuvo cocinando, entregando las viandas a cientos de personas todos los días en estos meses, ¿no? Comandado por Rosa y todo ese equipo precioso en las manos de Dios para servir a Dios y a los demás. Estoy muy agradecido. Lo mismo que Irene y el equipo del ropero. Bueno, hay muchos otros que también han trabajado de manera a lo mejor más episódica. Bueno, se necesitaba algo, corrieron. Pero es una iglesia activa, hermosa, y como dijimos alguna vez en un mensaje, nos vamos a poner de acuerdo siempre y alrededor nuestro no hará falta de ningún bien. Y yo creo que esta es la imagen que tenemos de estas personas preciosas. Me gustaría, no sé qué te parece, pero cuando podamos reunirnos nuevamente como antes, me gustaría agasajarlos, me gustaría que le hagamos muchos regalos. No sé, es un deseo, después lo compartimos y seguro ustedes tienen mejores ideas que yo, pero me gustaría honrarlos, como ellos han honrado al Señor. Gracias a Dios por estas vidas preciosas, por toda la iglesia y por todas las personas que de corazón sincero sirven a su Dios, a su pueblo y a la gente. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos adelante, seguimos en una iglesia verdaderamente victoriosa, una iglesia que se da cuenta de las cosas que tiene que hacer en lo inmediato y que busca la presencia de Dios y la voluntad y la visión de Dios para lo que viene. Así pasó con Moisés cuando estaba frente a la tierra prometida. Ya ustedes saben que no pudo entrar, pero lo primero que hizo fue tener esa inspiración de Dios y en un canto expresó lo siguiente, dice: mi enseñanza de parte de Dios, ¿no?, caerá como la lluvia. La palabra de Dios, la enseñanza de Dios caerá sobre nuestras vidas como la lluvia. Mi discurso será como el rocío. Vendrá un renuevo, vendrá un reverdecer para nuestras vidas, como la llovizna sobre la hierba, como las gotas de agua sobre el pasto. Y de repente brota de él una expresión y dice: proclamaré el nombre del Señor, reconozcan todos la grandeza del Dios nuestro. Creo que este es un tiempo donde se hará evidente la iglesia del Señor. Una iglesia que ha vencido al mundo, como dice la primera carta de Juan. Este sistema que a veces no se comprende bien, entre egoísmos, entre miserias y solidaridades, entre incertidumbres y pocas certezas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice Juan. Nuestra fe está fundada en la persona de Jesucristo por sobre todas las cosas. Por eso es una iglesia, como dijimos en algún mensaje, combatiente. No es una iglesia que de puertas adentro, en una burbuja, sino una iglesia que sabe salir a donde está la necesidad. Esta es una iglesia del presente, pero es una iglesia que va a buscar visión de Dios para el futuro. Y así como Moisés tuvo esta profecía de parte de Dios hacia su pueblo, inmediatamente cuando comienza prácticamente el principio de tomar la tierra prometida, esa palabra de Dios viene con una frescura sobre la vida de Moisés, aquel capitán del ejército de Dios. Y fíjate lo que le dice Dios: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esta es una palabra para lo que viene. A veces
nos acobarda la situación en que vivimos, esa realidad que es apabullante para nosotros. Por eso tenemos siempre presente aquellas cosas que podemos hacer y aquellas cosas que a veces nos es casi imposible si no fuera por Dios. ¿Te acordás de aquella oración que dice: Dios, concédeme valor para cambiar aquellas cosas que puedo y debo, por supuesto, cambiar, serenidad para aceptar las cosas que no puedo, pero sobre todo discernimiento, es decir, sabiduría para reconocer la diferencia. Por eso Dios sabe muy bien de nuestros miedos. Por eso también a Josué, que era un hombre de guerra, sin embargo le dice: no temas, no estés temeroso, porque yo voy delante tuyo. Yo voy a ser quien te respalde. Creo que esa palabra viene tan bien para nosotros hoy, para la iglesia de nuestros tiempos. Porque vivir en la incertidumbre y vivir en los miedos nos hace mucho daño. Henry Nouwen, aquel católico tan lindo, que escribió tantas cosas tan espirituales, dice: cuando el miedo domina nuestras vidas, a veces las dos formas en que se manifiesta el miedo son la esterilidad o la gran actividad. La esterilidad es una de las respuestas más evidentes al miedo, dice Nouwen. Cuando nos sentimos rodeados de amenazas, nos cerramos en nosotros mismos y no salimos hacia los demás. Es como que nos encapsulamos, ¿viste? La experiencia de la esterilidad es la sensación interior de no estar realmente vivo, dice él. Y por lo mismo de sentir la incapacidad de dar vida a los demás. Son otros los que toman las grandes decisiones. Todo lo que pido es que se me deje tranquilo, dice él. Yo pienso en mis propios asuntos y velo por mis propios intereses. Sé que las personas sufren, pero no puedo hacer nada para evitarlo. Entonces Nouwen dice: esta es la voz de la muerte. Pero el otro resultado del miedo, quién sabe, sea la gran ansiedad que se provoca y muchas veces el mucho movimiento. ¿No te ha pasado que muchas veces te moviste, pero no lograste muchos resultados? Me parece que es para pensarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de mucho movimiento, no se trata, como dijimos alguna vez, de tanta velocidad. Se trata de saber a dónde vamos, se trata de saber la dirección, hacia dónde nos dirigimos. Y para eso es necesario recibir visión de Dios. Es necesario que la iglesia se ponga de acuerdo para orar y decir: Señor, ¿qué es lo que quieres? Como aquel hombre que vos conocés tanto, decir: ¿quién eres, Señor? Pero ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Aquel Pablo que, confrontado en el camino a Damasco, no pudo hacer otra cosa que preguntar: ¿qué quieres que haga, Señor? Esa es la iglesia que viene, por lo menos que se planta profética, que necesita recibir visión de Dios. En medio de una situación tremenda de prueba en el exilio, Ezequiel recibe visiones de Dios, pero el texto, ahí nomás en el capítulo 1, nos muestra un tiempo preciso donde el pueblo estaba sufriendo. De hecho, en alguno de los salmos lo vas a tener: colgaron las arpas, ¿cómo vamos a adorar a Dios en tierra de extraños? Estaban súper deprimidos, pero en medio de esa situación de prueba, dice que se abrieron los cielos y Ezequiel recibió visión de Dios. Y esto es lo que quiero enfatizar, porque no se trata de decir el Señor me dijo o ver donde no hay. Se trata de que no es nuestra visión. Se trata de no cesar de golpear la puerta de Dios hasta que los cielos se abran y hasta que la visión de Dios llegue a nuestra vida. Por eso nos ponemos de acuerdo, porque no queremos
hacer solamente planes que van a ser inteligentes, porque hay mucha capacidad en el pueblo de Dios para saber qué hacer. Hay muchos recursos, hay medios. La verdad que estoy orgulloso de la iglesia humanamente. No me siento un pecador por sentir orgullo de la iglesia. Pero no se trata de nuestras estrategias, como te dije en el otro mensaje, no se trata de nuestra capacidad, sino de nuestra fidelidad a la capacidad de Dios. Y necesariamente tenemos que ir a ese Señor que puede abrir los cielos para nosotros y entregarnos esa visión. Como nunca, la iglesia tiene que ser parecida como aquellos hijos de Isaacar que tantos han hablado, ¿no? Y que dice la Biblia ahí en Crónicas que estos muchachos eran entendidos de los tiempos y sabían perfectamente qué tenía que hacer Israel. Pero dicen algo tremendo, dice que los hermanos le seguían. O sea, hay un resultado. La iglesia del futuro tiene que ser una iglesia influyente, una iglesia donde la gente diga, vamos a seguir a estos, porque la gente es inspirada a seguir las cosas de Dios. Pero nosotros necesitamos seguir golpeando el corazón de Dios, seguir golpeando la puerta del Señor, para que el Señor abra los cielos y recibamos visión de Él. Por eso no nos vamos a acobardar, no vamos a tener miedo, nuestra vida no es estéril, nuestra vida será renovada, como esas gotas de rocío que caen en la hierba seca, que caen en un desierto que va a reverdecer. Yo no sé cómo está tu vida, sé cómo muchas veces estuvo la mía, y cuántas veces Dios tuvo que renovar mi vida, cuántas veces tuve que volver a la presencia de Dios. Qué bueno que Dios, como siempre digo, no cambia de parecer. Y como decíamos en el último mensaje, cuando el Espíritu de Dios vino a tu vida, por más que a veces vos lo podés entristecer o contristar, como dice aquel término, Él no se va. Aun cuando a veces se pone triste, Él no se va. Y es la gran posibilidad de entender cuál es la visión de Dios. Es la gran posibilidad de vivir acorde a Dios y no acorde a este sistema humano. Y si no, mira la realidad, hacia dónde nos ha conducido las visiones del hombre. Hoy enfrentamos esta realidad que nos cuesta a todos, en todas partes del mundo, por las equivocaciones humanas. Y en eso creo que tenemos que ver todos, desde lo micro, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La iglesia tiene hoy un rol y una participación social importantísima. En un mundo que se ha hecho inestable, que no es predecible, donde hay relaciones inestables, donde hay problemas laborales muy serios, donde las economías están en crisis, la iglesia tiene un rol preponderante, pero es una iglesia que va a militar en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Nuestros antepasados no enfrentaron lo que hoy la iglesia tiene que enfrentar. La iglesia tiene que renovarse, tiene que entender estos tiempos, tiene que entender las distintas culturas y tiene que saber que hay una cultura, una manera de vivir en la que Dios quiere obrar. La capacidad de la iglesia es única porque su dueño y su Señor se llama Jesucristo. Él todo lo ve, todo lo puede. Él ha vencido la muerte y Él nos dará a través de su Espíritu todo lo que necesitamos, pero sobre todo la guía para entender el futuro. Creo que tenemos que practicar, esto no es de un día para otro. Y practicar es practicar la intimidad, practicar es practicar la dependencia de su Espíritu. Practicar es el deseo de que Dios nos llene para que la voluntad de Dios permanezca en nuestra vida. Y sobre todas las cosas, el deseo de que Dios obre a través nuestro. Desde entregar un plato de comida hasta invertir toda nuestra vida
para que la voluntad de Dios, como te digo, sea cumplida. Y cumplida hacia lo que Dios quiere, hacia un nuevo mundo con un viejo principio, hacia una nueva realidad, pero con la realidad del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Yo te quiero soltar una palabra en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte que si buscas a Dios de esta manera, si estamos de acuerdo, estoy seguro que irás de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Te suena esa palabra? Yo doy gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Cualquiera, como siempre digo, que sea tu circunstancia, nosotros soltamos esta palabra porque la victoria estará de nuestro lado. Que es difícil, seguro, que nos va a costar, seguro, pero no se trata de nuestras fuerzas, se trata de su Espíritu. Y yo creo, porque Dios a veces toma lo que no es y hace como si verdaderamente fuera. A veces Dios escoge lo débil y aún avergüenza todo lo fuerte. Por eso Dios toma personas comunes, como dijimos siempre, ordinarias, y hace cosas extraordinarias, como es aquel mensaje que nuestro hermano alguna vez nos predicó. Dios te bendiga mucho, que este sea un tiempo donde busques desesperadamente la comunión con Dios y sobre todo que le pidas a Dios junto con tus hermanos que el Señor abra los cielos y que tengamos visión de Dios, sin confundir nuestras buenas expresiones de deseo, visión de Dios para una iglesia que va a ser una iglesia poderosa en sus manos e irá de triunfo en triunfo en el nombre del Señor Jesús. Somos parte, vos y yo. ¿No te darías un gloria a Dios en este momento? Que Dios te bendiga mucho. La seguiré.